Estados Unidos ya entró en recesión y es peor que la de 2008, dice Peter Schiff. Hechos clave. Ya hubo una caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el primer trimestre. Aumentan las preocupaciones por la inflación, según encuesta realizada en varios países. Según el analista económico y fundador de Euro-Pacific Capital, Peter Schiff, ya hay una recesión en curso en Estados Unidos y será peor que la ocurrida en 2008. No es la primera vez que se señala la existencia de una crisis mundial, puesto que ya se ha reportado que estamos viviendo las consecuencias de una burbuja financiera que estallará pronto. Sin embargo, es el primero que señala que ya se inició una recesión y la compara con la ocurrida en 2008. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos descendió 1,4% en el primer trimestre de 2022, después de 4 trimestres consecutivos de crecimiento en 2021, de acuerdo a las predicciones económicas para los Estados Unidos de The Conference Board. En una entrevista con NTD News, Schiff afirmó que ya en el primer trimestre de este año la economía muestra un rendimiento negativo. Una recesión generalmente se identifica por la caída del Producto Interno Bruto en 2 trimestres consecutivos, por lo que Estados Unidos está en riesgo en ese sentido. Entre las razones por las que Schiff caracteriza esta recesión como peor que la de 2008, está el ambiente inflacionario actual, que no existía hace 14 años. Asimismo, el analista señala que el gobierno tampoco vio venir esa recesión. Cuando llevábamos 6 o 7 meses de esa recesión, la Reserva Federal y otros economistas todavía afirmaban que no había recesión a la vista. Schiff añade que la inflación se verá exacerbada por la recesión. Los estadounidenses van a tener lo peor de ambos mundos. Una recesión peor que la gran recesión de 2008, y además peor inflación que cualquier cosa que hayamos experimentado durante la década de 1970. Peter Schiff, analista económico. Recesión económica con una deuda pública mayor. Ante la pregunta sobre si el panorama económico positivo de los bancos actualmente podría garantizar que esta recesión sea más suave que de 2008, Schiff argumenta que justo antes de esa crisis financiera creían que los bancos estaban en muy buena forma. Los bancos solo están en buena forma hasta que el valor de las garantías de sus préstamos colapsa y la gente no puede pagar sus préstamos, acota. En esta oportunidad, la crisis será aún más grande porque la economía tiene mucha más deuda ahora que en 2008 y los estadounidenses son menos capaces de pagarla cuando las tasas de interés aumentan y los saldos deudores son mucho mayores. Estamos en una situación mucho peor como resultado de todos los rescates y todos los estímulos que taparon la última crisis. Peter Schiff, analista económico. ¿Hay remedio o el daño ya está hecho? Pregunta el entrevistador. El especialista afirma que sí hay remedio, pero no viene sin un costo. Desafortunadamente, la clase media y los pobres son los que sufrirán más con las medidas de la Fed contra la inflación, señala Schiff. Se refiere a que el aumento de las tasas de interés implementadas por la Fed restringe el crédito y el acceso a las vías de financiamiento. En caso de que la Fed no combata la inflación con el argumento de evitar una recesión para la clase media y los pobres, entonces estos sectores de la población sufrirían aún más con una inflación masiva, afirma Schiff. En países como el Reino Unido se están viendo las primeras señales del aumento de los precios de los alimentos básicos por encima del índice de inflación anual de ese país. Las preocupaciones por la inflación también aumentan. Los temores y la incertidumbre por la inflación creciente provocan más preocupaciones en todo el mundo, de acuerdo a un reporte de Statista revelado este lunes en el Foro Económico Mundial, WEF,
que se celebra en Davos, Suiza. De los datos de la encuesta en el Reino Unido, 52% de los ciudadanos consideran que la inflación es uno de los principales problemas del país en 2021-2022, mientras que en la encuesta similar del año pasado, el porcentaje fue de 35%. El incremento de 9% de inflación respecto al año pasado, es el incremento más alto en las últimas 4 décadas en ese país. En otras naciones europeas también se ha incrementado la preocupación de los ciudadanos respecto a hace un año. Los porcentajes crecieron de 33% a 44% en Alemania, de 41% a 51% en España y de 29% a 37% en Italia, señala el reporte. De un estudio sobre la inflación mundial, comentado por Criptonoticias el pasado 9 de mayo, se desprende que en 52 países de Latinoamérica, Europa, África y Asia, se sufre inflación de doble dígito. En el caso específico de Argentina, la inflación en abril fue del 6% respecto a marzo, lo que resultó en un aumento del 58% en los últimos 12 meses, el mayor incremento en un año desde 1992.